Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo y el día de hoy vamos a hacer algo eh, nuevo. Es armar un Excel donde podamos poner nuestras fórmulas y podamos determinar la cuota obrero patronal, es decir, cuánto nos sale pagar de impuestos, en este caso social, de cuota social al IMSS, entre otras, prácticamente sería el Infonavit. Y lo que he hecho aquí es cuáles son las obligaciones del registro o del, en este caso de los patrones, de acuerdo a la ley del Seguro Social. Nos dice en el artículo 11, tenemos el régimen obligatorio y tenemos obviamente un opcional, pero lo quiero ver con fundamentos para que lo tengamos presente. El artículo número 11 de la ley del Seguro Social dice: el régimen obligatorio comprende los seguros de, y nos enumera 5: riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y por ende, pues prácticamente las guarderías y prestaciones sociales. Algo muy importante nos dice en el artículo número 12. Dice: las personas de conformidad en los artículos del 20, 21 y nos hace hincapié de la Ley Federal del Trabajo, u otras de carácter físico, eh, y cualquiera que sea la personalidad jurídica, es decir, hablando de una persona moral, podría ser, o la naturaleza económica del patrón, aun cuando esté. Entonces, en pocas palabras, el régimen obligatorio comprende a los sujetos del aseguramiento régimen obligatorio que hace hincapié en el artículo 2021 de la Ley Federal del Trabajo. Nos vamos a la Ley Federal del Trabajo para ver quién es esta figura. Y nos dice, aquí lo tengo ya en la segunda pestaña, la Ley Federal del Trabajo, dice: se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto o le dé origen la prestación de trabajo personal subordinado a una persona. Es decir, ya hay una relación de patrón, trabajador, personal subordinado, mediante el pago, hay una remuneración de un salario. Entre otras, un contrato individual de trabajo, sí. Y el artículo número 21 dice: se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre la que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Es decir, hay un subordinado y hay un patrón. Entonces, en pocas palabras, el régimen obligatorio es a los patrones, comprende la obligación o los seguros de pagar el riesgo de trabajo, estas 5 que enumeré. Y me voy a ir nuevamente aquí al Excel. Voy a ir armándolo poco a poco. Voy a insertar algunas pestañas, algunas fórmulas también. Pero de entrada, dice cada una de estas 5 fracciones que vimos: enfermedad de maternidad, prestaciones en dinero, gastos médicos, la clase de riesgo, invalidez y vida. Y lo voy a ir viendo, o lo voy a ir fundamentado con la ley. En este caso es de la ley del Seguro Social. Artículo 106 nos habla de una cuota fija. Una cuota fija, y algo muy curioso, que si tú te vas al artículo 106, hablando de enfermedad y maternidad, voy para allá y listo, ya estoy llegando. Artículo 106. Si tú buscas en Google los porcentajes que debe pagar por cuota social, te habla de un 20.40, 1.10. El trabajador, en el caso que excediera enfermedad de maternidad, pues obviamente paga un 40%. Y yo me voy al artículo 106 de la ley del Seguro Social y me dice lo siguiente. Dice: las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad se financian de la siguiente forma. 1, fracción 1, dice: por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria equivalente al 13.9% del salario mínimo general del, para el Distrito Federal. Dos puntos o dos cosas muy importantes es que dice 13.9
Y si tú lo buscas en Google te dice 20.40. Está diciendo el otro punto de un salario mínimo general para el Distrito Federal. Ahorita tenemos salarios del área geográfica, pero ojo, hay dos cosas. La primera es en el diario oficial, en el año del 2016, o la UMA, en el artículo transitorio quiere decir que son por un periodo de tiempo y que van a hacer alguna adhesión o van a aumentar esta, ¿cómo decirlo? Van a aumentar o se va a modificar por una adhesión, es decir, agregar de manera por un tiempo hasta que la ley nos diga. Y siempre y cuando esté publicado en el Diario Oficial de la Federación, que en el año 2016 se creó la UMA. Y quiero leer el artículo transitorio tercero. Dice, fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base de medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, y remarcando Distrito Federal, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderá referidas a la unidad de medida y actualización. Entonces, prácticamente lo que tengamos en la ley que nos diga a un salario mínimo del Distrito Federal, vamos a tomar la UMA, no vamos a tomar ese salario. ¿Por qué? Porque ya hay un artículo transitorio. Entonces, partiendo de esto, lo que vamos a tomar no es el salario mínimo, sino vamos a tomar la UMA. El valor de la UMA ahorita está en 108 para 2024, 108.57. Lo voy a poner aquí y le voy a poner UMA. Y para eso también hay artículos transitorios de la ley del Seguro Social. Si decíamos que decía 13.9, pero estamos viendo en la ley que nos dice 13.9% de un salario mínimo, hay también un artículo transitorio. De hecho, si se dan cuenta, bueno, también es otro link para que lo voy a poner aquí abajo de la descripción del video para que veamos dónde está ese artículo. Dice que es el artículo 19º transitorio de la ley del Seguro Social. Establece la cuota, sí, del 13.9, estamos de acuerdo, al salario general al inicio de la vigencia de la ley del Seguro Social, con un incremento de 0.65 puntos porcentuales cada año, del 1 de julio, iniciando del año 1998 hasta el 2007. Si nosotros restamos 2007 menos 1998, nos da 10 años prácticamente, y por cada año que subía 65, pues prácticamente, voy acá a multiplicarlo rápido, para fines prácticos, 0.65 por 10, porque son 10 años, esto es igual a esto por 10 años. Es lo que iba a aumentar, 6.5, y si teníamos en nuestra ley que era el 13.9 más el artículo anterior, a ver, acá es punto 65, es correcto, y acá es sumatoria. 13.9 más por ciento, y acá están, a ver, 0.65 porcentuales, 6.5, ok, prácticamente lo que voy a hacer aquí, le voy a quitar el porcentaje para que me pueda sumar de manera correcta. 13.9 más 6.5, ahora sí ya, a ver, 13.9 más 6.5 me da 20.40, obviamente esto sería por ciento, tenemos que elevarlo porcentaje, y tendríamos 20.40, que es lo que tenemos aquí. De esta manera, esa es la cuota que va a pagar el patrón, es la cuota fija, sí o sí, y obviamente siempre hay que tener en cuenta lo que dice el artículo transitorio. También en la fracción número 2
nos dice cuánto es lo que va a aportar el trabajador y el patrón igual, si es que excediera de los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor 3 veces al salario mínimo general diario para el Distrito Federal. Hace otra vez hincapié. En el Distrito Federal vamos a tomar la UMA 108.57, es decir, si excede de la UMA, se cubrirá además de la cuota establecida en la fracción anterior, es decir, del 20.40, ya viendo el artículo transitorio noveno de la Ley del Seguro Social. Con eso ya tenemos el 20.40, establecida en la fracción anterior, una cuota adicional. Prácticamente sería patronal equivalente al 6% y otra al obrero del 2%. Nosotros, bueno, en este caso yo tengo 1.10 y ya tengo 0.40. Si acá tengo 2, según la ley, 0.2% y es 6%, muy fácil. Bueno, tenemos que ir nuevamente a los artículos transitorios que hay prácticamente en la ley, que aquí tengo el link de los artículos transitorios, y aquí tenemos el 1.1 y el punto 4, que es lo que nos dice la ley, pero aquí ya viene como que la referencia o la concordancia, el numerito 3, y ya dice, con la entrada de vigor del Seguro Social, el 1 de julio de 1997, ¿sí? Se estableció una cuota de 3.9 del salario mínimo general en la ciudad. Hace lo mismo acá, el número 4, discúlpenme, artículo número 4, 19º, establece sí el 6% y 2% para la parte del trabajador sobre el salario base de cotización, y dice, hay una disminución de 0.79 porcentual, que es para los patrones, y del 16 puntos porcentuales, es decir, sí, 16%, 0.16%, para las personas trabajadoras a partir del año del 1 de julio de 1998 hasta el 2007. Es igual, lo mismo, son 10 años. De manera, haciendo ese descuento, prácticamente ya nos queda con el patrón 1.10 y el trabajador 0.40. Entonces, dice aquí que es, o se calculará la cuota fija por la UMA. Ahorita la UMA 2024 es 108.57 por el 20% es la cuota fija. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, voy a poner rápidamente mi salario diario. Vamos a hacerlo con el mínimo, salario mínimo, ahorita 248.93, y vamos a modificar ya este dato. Este dato lo vamos a poder modificar. Lo voy a poner aquí con un colorcito para que lo podamos modificar. El factor de integración, bueno, en otro video veremos cuál es el factor de integración, el mínimo. Ahorita, para el 2024, ya es el 1.0493. Eso lo voy a multiplicar para tener mi salario base de cotización, salario diario integrado. Esto por esto. ¿Sí? Tengo 261 pesos. Voy a dejar en 2 décimas. Aquí dice que el excedente, lo que leíamos, si pasa sobre 3 veces el salario del Distrito Federal, en este caso la UMA, ya dijimos por qué, vamos a tener que grabar la parte del excedente el 1.10%. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a poner aquí una fórmula. Voy a poner, sí, 261 en este caso, el salario diario integral es mayor que 3 por la UMA que tengo acá. Entonces, que ese salario se le pueda restar la UMA, bueno, obviamente multiplicada por 3, y una vez el resultado que me lo multipliques por, en este caso, por el punto 10, 1.10%.
De esta manera quedaría así. No pasa. Ahorita voy a cambiar para fines prácticos. Es lo mismo, es el mismo caso de este para el trabajador. Vamos aquí, si este es 3 por, aquí vamos a poner la UMA y aquí entonces la UMA y esto por el exactamente. Ejemplo del salario mínimo 248.93, eso por el salario diario integrado me da 261.20. Pero el límite, vamos a poner aquí el límite, lo voy a poner aquí abajito. El límite prácticamente que nosotros tenemos son hasta 3 veces la UMA, ¿no? Que prácticamente serían 208.57 por 3. Eso sería el límite, 326. Si yo pongo un salario a lo mejor 326 pesos aquí, obviamente más integrado, pues estaría rebasando la UMA y ya le tocaría un excedente del patrón, también un pedacito del trabajador. Voy a checar la fórmula, aquí ya, es este, por el salario diario integrado. Lo corrijo, nomás voy a correr la fórmula. The same case. Listo. Ya. Esto sería prácticamente si el salario diario integrado o el salario base de cotización pasa lo de 3 veces la UMA. Ahorita lo voy a dejar en 248.93 para temas prácticos. 248. El salario de 248.93. ¿Ok? Prestaciones en dinero, vamos al artículo 107, vamos a fundamentarlo. Ya viene prácticamente aquí, vamos una fracción más. Artículo 107. Dice, las prestaciones en dinero del seguro de enfermedad y maternidad se financiarán con una cuota del 1% sobre el salario base de cotización. Aquí ya sobre el salario base de cotización, ya no habla de un salario del Distrito Federal. Se pagará de la siguiente forma. 1. Los patrones les corresponde pagar el 70% de dicha cuota, y la tenemos aquí, 70%, y el 25% a los trabajadores, hablando de la misma, es decir, prestaciones sin dinero, pero dice sobre el salario base de cotización. Aquí entonces sería el que tenemos aquí por este, el 70%, ¿sí? Y este igual por el salario base de cotización. Así tendríamos lo que tenemos en prestaciones sin dinero. Vámonos al artículo 25 de la ley del Seguro Social para que nos dé lo de gastos médicos. Artículo 25, me voy rápidamente del Seguro Social. Si no mal recuerdo, todos los demás ya son sobre el salario básico, más bien ya son sobre el salario base de cotización, excepto la cuota fija. La cuota fija va en función de la UMA. Artículo 25, para los casos previstos, segunda fracción, de dicha cuota corresponderá al patrón pagar el 1.05%, es lo que tenemos aquí, 1.05%, trabajador el 0.375%. Aquí está. Y es correcto. Listo. Igual, sobre el salario base de cotización. Entonces, voy a multiplicar este porcentaje por salario base de cotización. The same case, no caso para trabajador. Algo muy importante, que llegamos aquí a la clase prima de riesgo, tenemos cinco clases. El Seguro Social maneja 5 clases. En el artículo 74 de la ley del Seguro Social nos dice cuáles son. 74. Vamos rápido.
73, artículo 73, nos dice cuáles. Tenemos la clase 1, clase 2, clase 3, 4 y 5, que es la más alta. En el reglamento de la ley del Seguro Social nos dice, de acuerdo a tu actividad, en qué clase te toca estar o pagarás una cuota de una prima media en términos de porcientos, pero eso te lo da el reglamento del Seguro Social de acuerdo a las actividades. Ojo, entonces, si tu clase es más alta, vas a pagar este porcentaje o esta prima de riesgo, el patrón en este caso va a pagar más. Esto es el artículo 73. Artículo 74, cada año, si tú no sabes, cada año se tiene que hacer una declaración de prima de riesgo de acuerdo a la siniestralidad que sufre tu empresa. Es decir, si algún trabajador tiene algún riesgo de trabajo, pues eso va a hacer o vas a aplicar esta fórmula en cada año se hace un promedio, obviamente aquí nos dice la fórmula, y esta declaración se hace en el mes de febrero. ¿Qué va a pasar con esta declaración? ¿Qué pasa si yo, empresa, tengo o tuve trabajadores que sufrieron riesgo de trabajo? Pues obviamente lo que va a hacer que si yo estaba en una clase 1, clase 2, mi prima de riesgo va a aumentar y obviamente va a aumentar y puede estar, si estaba en clase 1, pues puede aumentar un poquito más, a lo mejor puedo llegar hasta la clase 2, todo depende de la siniestralidad que haya tenido mi empresa. Entonces, yo ahorita estoy poniendo la clase 1 y obviamente con la prima mínima. Es de el mismo caso, esta prima por el salario base de cotización. Me voy a invalidez y vida, es el artículo número 147, 147, voy, 147, 147, ok, ya, estoy aquí. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, sí, el seguro de invalidez y vida, el 1.75% y el 0.625% sobre el salario base de cotización. Aquí está, lo tenemos. Ya está en términos porcentuales. Y todo es sobre el salario base de cotización. El mismo caso para el trabajador, 600.625% sobre el salario base de cotización. Finalmente, todo este apartado que estamos viendo acá, yo le puse IMSS, voy a poner otro colorcito o un poquito más verde para que sepamos. Creo que no se ve, vamos a ponerle un azul. Este rojo creo que se puede ver más. Es correcto. Lo voy a subir, ahí está. ¿Sí? Entonces, guarderías y patrón, el último apartado de pagar cuota de IMSS es el artículo 211. Estamos hablando de la ley del Seguro Social sobre las cuotas obrero patronales. 211. Y vamos al último que es guarderías. 211. Ok, ya estoy aquí. Dice el artículo número 211. El monto de la prima para este seguro será el 1% sobre el salario base de cotización. Y eso es todo. Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar hasta el 20% de dicho monto. O sea, puede ser más. El de ley es el 1%. Eso ya dependerá del patrón si quiere darles un poquito más. Pero de entrada nos dice que es el 1% sí o sí sobre el salario de cotización. Y todo esto es la parte del IMSS. No sé si sepan, pero obviamente cada mes se tiene que pagar la cuota patronal, IMSS, obrero patronal, sí, aquí está lo que tenemos, trabajador y patrón, la parte del IMSS, pero bimestralmente se tienen que pagar dos más. Esto lo voy a ocultar aquí, se tienen que pagar 2 cuotas más. ¿Cuáles son esas? Es la del retiro y la de cesantía y vejez, que para el año 2023 ya cambió el porcentaje o la tabla, en este caso del patrón, ya va desde 3.15 hasta .533% para el año 2024. Cuando salió
la modificación el año pasado es igual a un artículo transitorio, va a llegar, en el 2023 sufre este primer cambio y va a llegar hasta el 2030. En 2030, a ver, vamos a ver, por aquí sí lo tengo. Estoy buscando 2030. Bueno, esta es la tablita que podrán encontrar y prácticamente viene desde el año 2023 los aumentos que vienen porcentuales, hablando de censatez y vejez, hasta el 2030 que terminaría en esta parte, es decir, en 11.87.5. El 2023 va desde el 3.150, que era la que estaba en años anteriores, desde el 2022 hacia atrás, y ahorita 4.24 para el año 23 y como máximo ahorita el 5.33. Es una tabla que explicaré después, sin problema, ya viene con fórmulas, pero ahorita va desde un salario mínimo hasta una UMA. Este caso, este trabajador, si está mínimo 248.33, yo lo que voy a poner acá es el salario, en este caso 248.93, y me da el salario diario integrado y le corresponde el porcentaje de sensibilidad de vejez para el patrón de 4.35%. Lo voy a poner yo aquí arribita, lo voy a poner aquí arribita. Términos porcentuales. Esto es lo que va a pagar el patrón. Pero bueno, no me quiero adelantar, retiro el 2%, nos dice el artículo 168. El artículo 168, fracción 1, nos dice, este es el porcentaje que debes de pagar, patrón, para el retiro, que es el 2%, y para el término de censatía y vejez, obviamente ya hay una tablita. Ustedes me pueden escribir aquí abajo en los comentarios si es que quieren que les explique la tabla o algún tema que tenga que ver con seguridad social, sin problema, yo lo subo. Es lo que les decía, las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo serán: en la rama del retiro a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al 2% sobre el salario base de cotización importante en los ramos de cesantía y en edad avanzada, que es, hablando inciso A, para los patrones, pues obviamente ya tenemos la tablita, y el trabajador pues sigue manteniéndose en el mismo porcentaje. Los trabajadores cubrirán la cuota del 1%, del punto 125% sobre el salario base de cotización. Los tres son sobre el salario base de cotización. 2% por el salario base de cotización, que es el que tenemos aquí. Para el patrón, pues obviamente ya sacamos con la tablita cuál es el porcentaje que le corresponde, censatía y vejez, la cuota del patrón, y el trabajador se sigue manteniendo en 1.125%, no cambió. Y esto finalmente por el salario diario integrado o salario base de cotización. Y voy a ocultar esto porque aún no. Finalmente tenemos el artículo 29, este sí es de la ley del Infonavit, fracción 2, artículo 129 de la ley del Infonavit. Acá está, ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Patrones, 29, fracción 2. Determinar el monto, entre otras de las obligaciones del patrón, las aportaciones del 5% sobre el salario de los trabajadores a su servicio, y efectuar, obviamente, a las entidades receptores, en este caso el Infonavit, pagar este importe. Igual es sobre el salario base de cotización, y este 5% es prácticamente lo que se tiene que pagar. Entonces, teniendo de esta manera, tenemos el IMSS. Acá lo voy a colorear igual del mismo color café, que esto es lo que se tiene que pagar. El IMSS se tiene que pagar mensual, y
bimestralmente se tiene que pagar, aparte del IMSS, se tiene que pagar una cuota de RCB, Retiro Sensible y Vejez, e Infonavit. Infonavit. Esto es lo que se debe pagar. Voy a hacer acá una suma para que sepan ustedes. Entonces, prácticamente la suma, vamos a ver la suma del puro IMSS, esto. Todo lo que tenemos en color cafecito, como que dice IMSS, hasta aquí. Esto es hablando de salario mínimo, de un salario mínimo. Aquí tengo acá la suma 1, por decirlo así. Suma 1. Y le voy a poner acá la suma 2, que incluye estas 3. Suma 2, que incluye estas 3. Y eso es lo que se tiene que pagar bimestralmente. Oye, ¿cuánto tengo que pagar entonces por un trabajador que lo tengo en mi registro patronal con una clase de riesgo mínima? Yo tengo que pagar de manera diaria, suma total. Tengo que pagar el IMSS más el RCB Infonavit. Eso es lo que me sale un trabajador de manera diaria, 65 pesos con 95 de manera diaria. Ahora, si el mes, en el caso, o un bimestre para tomar todo completo, un bimestre que trae entre 60 y 61 días, pues esto lo puedo multiplicar por 61. Y esto es prácticamente lo que me saldría al bimestre. El bimestre, pagar yo como patrón la cuota social. 4,023 pesos. Eso es lo que tengo que pagar de cuota social, no más. Lo que va a influir mucho es el salario base de cotización, con el que esté cotizando, que hay un límite que sería hasta las 25 UMAS, el máximo que puede cotizar, y con la clase de riesgo mínima, entonces 4,023 pesos. Eso sería todo. En el siguiente video subiré acerca de la tabla del RCB.